Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes familia, buenas noches, donde es de noche. Gracias una vez más por estar conectado en este espacio que es dedicado para la familia, para ese pueblo del Señor, para esas personas que siempre tienen preguntas, para esas personas que siempre están buscando del Señor. Aquí hoy tenemos, señores, refuerzo. Hoy Jehová ha mandado refuerzo, ha mandado refuerzo de sus príncipes, ha cogido de su ejército para venir a reforzar este espacio, este canal, recordándole que suscríbete a nuestro canal. Estamos en tiempos sobrenaturales. Este día tenemos un tema, como siempre, un tema, pero vamos a dar a nuestro hermano Adonis, nuestro hermano Adonis, que pueda presentarse y pueda hablar. Adonis, es tuya la plataforma. Gracias, mi querido José, por la invitación. Gracias a los que están viendo desde el lugar donde se encuentran. Agradezco mucho que pensaras en el pastor Roberto, Amén, que fue la conexión para traerme a este lugar y así poder compartir conforme a como Dios ponga en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Señores, recordándoles, suscríbete al canal, pon ahí el me gusta, porque tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy, Raúl, tú sabes, el tema de hoy es ¿por qué le da tanto trabajo a un hombre, una mujer o a una persona aceptar a Jesús? ¿Hay algo que le impide? ¿Hay una voluntad propia o es algo que impide que esa persona venga a los caminos del Señor? Vamos con Adonis. Adonis viene de lejos, señores. Adonis hay que aprovecharlo. Adonis, Jehová lo mandó para acá de lejos, un joven que goza de la gracia de Dios. Y aquí está. Vamos a ver, Adonis. La pregunta es, ¿por qué cuando predicamos el evangelio, por qué cuando vamos a evangelizar, por qué vemos que se da la palabra, se siente, pero vemos que a veces no? Las personas siempre dicen, es muy bueno, siempre hay una excusa, pero no entran a los pies del Señor. O sea, ¿qué? En principio tendríamos primero que analizar cuál es la intención al momento de nosotros llevar el evangelio. Okay. Si bien es cierto que la fe viene por el oír, y lo que estamos hablando es palabra de Dios, aún más cierto es que quien está hablando tiene que estar a la altura de lo que está predicando. Amén. No es lo mismo que yo dé el mensaje desde la opinión a que dé el mensaje desde la práctica. Exacto. Al momento de yo presentar a Jesús, yo necesito saber primero quién es Jesús. Cuando conozco quién es Jesús, tengo entonces la seguridad de que estoy hablando de alguien que no me predicaron solamente por el oír, sino que yo empecé a experimentarlo en mi corazón. Y mi experiencia fue entonces el medio o el canal por el cual yo entiendo que lo que Dios hizo conmigo es necesario que lo haga con alguien más. Wow. Entonces, tú me estás diciendo que los testimonios, la vivencia, lo que tú vives, o sea, no vivir un evangelio como dice el Señor, no de oído, sino vivir de hechos, o sea, vivir lo que tú predicas. Cada vez que tú das un testimonio, tú traes el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo trae al presente. Correcto. O sea, tú, lo que estamos diciendo es algo brillante porque tenemos que predicar lo que vivimos. Te suelto a ti. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tú entiendes en sí, en esa parte? Es la persona que lleva el mensaje, cómo lo lleva y el oyente. Vamos a ver. Si bien es cierto, cada persona está en diferentes áreas, sí, librando batallas. Sí. Para una persona joven quizás las cosas que el mundo le ofrece lo mantiene entretenido, llámese la música, alguna que otra relación que quizás lo mantiene ocupado. Pero a nivel general, al ser humano le gusta que le den participación. Sí. Exacto. Y en esa participación entonces entra esa encomienda que en Marcos 16:15 el Señor nos dejó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere un joven en este tiempo? El joven anda buscando un lugar donde se le dé participación y se le dé importancia. Sí. Porque si bien es cierto que todos, sin importar la edad, tenemos un talento, más bien es cierto que ese talento, para que se use fuera de los caminos del Señor, mejor que le demos desarrollo aquí. Exacto. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Con el pastor Roberto yo compartía algo y es sobre las emergencias. Por ejemplo, cuando uno está en una condición, ya sea una enfermedad o entra en una crisis o tiene un dolor que ya no lo soporta, uno va a emergencias. En las emergencias no te sanan lo que estás sintiendo en ese momento. En la emergencia tratan de controlarlo y te refieren al especialista del área de la cual tú estás sufriendo. Está profundo. Hasta ahí vamos bien. Está profundo. ¿Qué digo con esto? Cuando las personas vienen a los pies de Cristo, las personas vienen con un talento, vienen con dones.
las personas de alguna forma u otra necesitan reconocer cuál es el guía espiritual, en este caso un pastor, que va a estar comprometido con el desarrollo de ese creyente, de llevarlo a ser un nuevo creyente, a ser un creyente maduro que pueda presentar el mensaje de Cristo a través de su testimonio de vida. Sí. Si a mí me gusta la música y yo llego en un estado de emergencia, necesitando transformación, pero el lugar, en este caso la iglesia, en la que yo me estoy congregando o asistiendo, no están enfocados en trabajar el ministerio de adoración, o en este caso trabajar la música de manera general, yo voy a sentir que el don que tengo o el talento con el que Dios me ha formado no lo estoy desarrollando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como la demanda es mucha y la pasión en mi corazón por lo que me atrae es más todavía, quiero explotar, quizás fuera de la iglesia voy a encontrar personas que van a decir: tú tocas, toca para nosotros. Tú cantas, canta para nosotros. Y nosotros vamos a estar disponibles en dar a conocer tu figura y tu talento, porque esa es la emergencia que está en tu corazón en ese momento. Gloria a Dios. ¿Qué yo propongo? Que todos nosotros tenemos que ser como los cazadores de talentos. Al momento en el que uno va a hablar del Evangelio de Cristo a una persona, uno tiene que reconocer primero, basado en el creyente que le estamos hablando, cuál es ese don o ese talento que esa persona tiene, para saber cómo a partir de eso atraerlo. Mira, porque es un asunto de reconocer la pasión, y esa pasión se comparte. Sí. Eso es así, porque mira, entrando en esa parte, los pastores, de verdad, es un tema muy interesante para todos, pero de verdad hay una parte que tú estás hablando que, o sea, es la realidad. El Señor nos llama del mundo, pero Dios, esos dones, esas habilidades que tú tienes en el mundo, es posarlas en el Evangelio. Correcto. O sea, yo me he dado cuenta que yo, por ejemplo, en el mundo, yo hacía muchísimas cosas, muchísimos negocios, muchísimas cosas. Entonces Dios me está haciendo, yo aquí soy evangelista, presentador, o sea, todas las cosas que en el mundo el viejo hombre tenía, Dios lo usa, lo que está diciendo Adonis, para el Evangelio, para traer, para ofrecer, para hablarle del Dios viviente, del Dios que yo conozco, porque a veces, ¿cómo tú puedes ofrecer algo que tú no conoces? Sí. O sea, ¿cómo tú puedes ofrecerle a alguien, decirle, mira, esto es bueno, esto funciona, si tú no lo has probado? O sea, si tú estás en el lugar, pero no sabes si la medicina o la comida es buena, ¿cómo tú vas a un restaurante y dices, mira, no pongo el ejemplo porque es algo pero pongo algo para que entendamos? ¿Cómo yo puedo ofrecer una comida de un lugar si no la he probado? O vamos a ponerlo quizás desde un punto de vista diferente. Antes de tú aceptar a Cristo tenías talentos. Sí. Esos talentos no salieron a relucir a partir de cuando tú aceptaste al Señor. Antes de tú aceptar al Señor ya tú eras un joven talento. Exactamente. El Señor, cuando lo aceptas, lo que hace es que agarra ese talento y en vez de que tú lo uses para perdición, lo uses para gloria de su nombre. Gloria. Y a través de la obra que tú estás haciendo, no solamente estás glorificando a Dios, sino que estás desarrollando tu propósito de vida aquí en la tierra. Sí. Entonces tú eres efectivo porque conoces cuál es la misión con la que Dios te quiere en sus caminos. Gloria. Entender el llamado de Dios es reconocer en qué área yo soy productivo dentro del Evangelio. Si bien es cierto que todavía hay muchas personas que están trabajando en reconocer cuál es su ministerio o cuál es el área en la que tienen que desarrollarse, aún más cierto es que en los caminos del Señor siempre hay una área para servir. Sí. Entonces, en esa área para servir es donde nosotros como creyentes tenemos que no solamente estar capacitados en todo momento, sino ayudar a capacitar a otros. Sí. Entonces, para culminar con lo de las emergencias, tú vas al hospital con una necesidad. La emergencia trata de canalizar lo que tienes y aguantarte hasta que un especialista trate contigo. Sí. Todas las personas que están fuera del Evangelio están viviendo en una constante lucha. Esa lucha es como una crisis interna, y esa crisis interna los está en algún momento diciendo, tienes que ir a emergencias. Y ahí es donde entra entonces el rol de la iglesia en este tiempo. La iglesia está como hospital para enfermedades espirituales. Y pese a que quizás la iglesia en algunos casos y en algunos lugares ha pasado de ser un hospital para recibir enfermos espirituales a un centro de juzgado, eso hay que trabajarlo. Sí. Porque si la iglesia, siendo transformada en Cristo y teniendo la bendición de Dios que se refleja a través de su misericordia,
no es capaz de recibir al pecador en calidad de pecador para restaurarlo, ¿qué otra institución podrá transformarlo? Mira, tú estás tocando un punto muy fuerte, Adonis, porque verdaderamente nosotros como cristianos, como creyentes, tú ves personas, por ejemplo, a veces que llega una persona a la iglesia y están todos los ojos enfocados en esa persona, a veces lo juzga quizá por una ropa. Dios es más que esa persona, lo que está buscando a sí mismo, como tú dices, cuando la gente va a emergencia, lo que está buscando es una solución. Correcto. Entonces las iglesias son esos hospitales, esos lugares donde el Señor va cambiando y transformando las almas, el comportamiento, cómo una persona llega. Pero si nosotros, por ejemplo, como los hijos de Dios, los hermanos, comenzamos a caerle arriba a la persona, lógicamente, si lo vemos de un punto de vista diferente, de buscar en qué forma esa persona puede ser productivo para el Señor, viendo los talentos, viendo la participación, como hacemos en Peniel, que en Peniel la gente los abrazamos y mira esto, o sea, lo hacemos parte de nosotros para que se sientan parte de la misma familia. Por ejemplo, el Señor fue cuestionado por los fariseos y los escribas que decían, pero ¿qué haces tú tomando y viviendo con los fornicarios, con las prostitutas, Entonces el Señor le dice, pero es que yo vine por los enfermos. Correcto. Yo no vine por los sanos. Y fíjate esto, la Biblia nos manda a hacer luz entre las tinieblas. Si bien es cierto que hay un sistema que está operando, dirigido directamente por las tinieblas, para entretener a la humanidad y que no conozcan la realidad del Evangelio de Salvación, aún más cierto es que hay muchas personas que son luminarias, pero lamentablemente están debajo de una mesa. Así es. El propósito de la luz no es solamente iluminar. La luz tiene que saber en qué lugar se pone para que ese reflejo se expanda. No hay un lugar lo suficientemente oscuro en donde la misericordia del Creador no alumbre. Sin importar la condición, el pecado, la adicción. Dios es Dios por encima de las circunstancias. Gloria a Dios. Adonis, vamos a ver. Te voy a entrar más profundo. ¿Por qué siempre, aparte de lo que hemos hablado, cuando se le predica el evangelio a una persona no creyente, siempre el enemigo pone excusas en la cabeza? Siempre dice, no es el momento, no estoy preparado, tengo que hacer esto. ¿Por qué siempre el no creyente es como tan difícil hacer una oración que simplemente yo reconozco a Dios como el único que dice la voz, sé que le escribe? Todo el mundo sabemos que Dios es poderoso, que Dios existe, pero siempre dice, no estoy preparado para ese paso ahora. Hay que dejar algo, hay que prepararse, o sea... Bueno, definitivamente algo tenemos que dejar. Y algo es evidente que nosotros dejamos, porque el hecho de estar aquí hablando de la grandeza del Creador implica que hubo un cambio de mentalidad. Gloria a Dios. En nuestras vidas. Amén. Ahora bien, ¿dónde está el detalle? La persona que no tiene a Cristo en su corazón está caminando como aquel que camina, pero no camina bajo un gobierno. De manera que hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. No hay una forma que regule mi conducta de vida como la tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. El creyente que ha entendido y ha entregado su vida a Jesús camina conforme a las Escrituras. La palabra te dice, no hagas las cosas que a Dios no le agradan. Pero quien no conoce a Dios no tiene ese principio de fe que le dice, no lo hagas, porque no hay un Espíritu Santo que te diga, hey, no estás caminando por el camino correcto. Sí, entonces, en esa batalla, y te doy la palabra, en esa batalla es que se encuentra quien no tiene a Dios en su corazón, porque él está haciendo lo que humanamente hablando le agrada: placeres, mucha bebida, mucha corrupción, mucha promiscuidad, mucho sexo ilícito. Entonces, mientras una persona está atada por espíritus que toman control de ese cuerpo y que hacen esa mente cautiva, donde no hay liberación, no puede abrir expansión. Ahí va. Es solamente a través de la palabra de Dios que el ser humano logra alcanzar la libertad. Y yo lo pongo desde este punto de vista. Lo más cercano a la palabra libertad es el nombre Dios. Amén. Porque donde Dios llega, automáticamente hay libertad. Si yo no tengo la plena confianza de que el Espíritu Santo mora en mí, y yo no tengo esa sensibilidad para reconocer cuando no estoy caminando conforme a la palabra de Dios, entonces yo caigo en la deshonra. Y las personas que están en el mundo, las personas que están fuera de una iglesia,
Lo que les hace falta es el Espíritu que los convenza de pecado. Amén. Porque es el Espíritu que convence de pecado. Correcto. Si no hay liberación, no puede haber una transformación. Entonces ahí es donde entra la parte nuestra, llevar el mensaje de Jesús. Adonis, una vez yo le oraba al Señor por una persona y nosotros le predicábamos el Evangelio todos los días, Sí. todos los días. Y yo una vez le pregunté, digo, Señor, pero esa persona no se convierte. Le predicamos el Evangelio, lo llevamos y le predicamos el Evangelio y tú ves que hablamos, hacemos un culto todos los días, pero no se convierte, no da el paso. Y se mueve el Espíritu Santo, sentimos, he tocado por el Espíritu Santo, pero no se convierte. Digo, Señor, ¿qué pasa? Pues yo soy muy intrépido, yo le pregunto muchas cosas al Señor y le pregunto muchas cosas que yo no entiendo. Se la pregunto, Señor, dime. Y para no salirte del punto, las personas siempre dicen, yo amo a Dios, yo soy el hijo favorito de Dios, yo oro todos los días, yo hago esto, yo no soy cristiano, pero yo amo a Dios y yo le creo a Dios. O sea, entienden como que de esa parte pueden ser salvos. Yo amo al Señor, entonces yo le digo, mira, San Juan 14:21 dice, los que me aman, los que tienen mis mandamientos, Sí. son los que me aman. Sí. Y yo le amaré y me manifestaré a ellos. Sí. Entonces, el Señor, yo le digo, Señor, pero mira, esta persona no se convierte. Dios me da una revelación, una visión, y me muestra esa persona atada con cadenas. Correcto. Y me dice, ora, sigue orando. Y yo veía a esa persona con un yugo, una cadena, amarrado como de un poste, como de un lugar. Yo decía, Dios mío. Entonces, a partir de ahí entendí de que el Espíritu Santo, como tú decías, como tú estás hablando, el Espíritu Santo es el que se encarga. Nosotros solamente damos la palabra y ya el Espíritu Santo es que rompe y convence de pecado, como dice la palabra. Fíjate, por ejemplo, y lo voy a dar como un pequeño testimonio. Yo crecí en el Evangelio. Ok. Pero a los 9 años yo entendía que ya no era necesario que mi padre y mi madre me llevaban a la iglesia. Yo acepté el compromiso personal. Y dije, a partir de hoy, no voy porque me lleven. Voy porque reconozco mi necesidad. Mientras el hombre no reconoce su necesidad, siempre va a necesitar de alguien que le diga, vamos, Eso es. haz, Eso es. toma. Eso es. Pero cuando tú la reconoces y tú dices, bueno, a partir de hoy, que no sea mi modelo de vida, que sea el modelo de Cristo reproducido en mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando es el modelo de Él, ya entonces no hablo lo que quiero, hablo conforme a como Él me dirija. ¿Qué produjo esto en mi vida? Que desde temprana edad yo entendí la necesidad de servir a Cristo. Que desde temprana edad yo entendí la necesidad de vivir conforme al modelo de Dios. En palabras de Jesús, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Entonces, yo puedo decir que amo a Dios. Yo puedo decir que creo en Dios. Pero hay una diferencia entre tú decir que lo amas y tú expresar su amor a través de seguir con su modelo de fe. Amén. Hay una diferencia entre tú decir que lo amas y tú expresar su amor a través de vivir conforme a su palabra. Entonces ahí está la diferencia. La diferencia entre el creyente que lo ama, que está fuera de la iglesia, y el creyente que lo ama, que está dentro, es que el que está dentro ha reconocido que dentro, mientras más cerca del altar se encuentra, más cerca está del lugar donde se sanan las Gloria a heridas. Dios. Aleluya. Siento al Creador. Señores, son temas de interés, temas que muchas personas desconocen, temas que muchas personas dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, yo simplemente hago alguna que otra cosa. Dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, dice el Señor, por ejemplo, con el hombre rico, cuando el hombre rico se le acerca y le dice, maestro, ¿cómo yo puedo tener mi salvación? O sea, te dejo a ti para que lo termines. ¿Qué le dijo Jesús cuando el hombre rico se le acerca y le dice, ¿cómo yo puedo obtener mi salvación? ¿Qué tengo que hacer? Le dijo, lleva mis mandamientos. Claro. No robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y el hombre rico le dice, no, pero eso lo hago yo desde el principio. Yo honro a mi padre y mi madre, no mato, no robo. Le dice, para que sea perfecto, vende lo que tienes Sí. y ven, sígueme. O sea, hay una parte aparte de llevar los mandamientos conforme, hay una parte de seguir a Cristo. Hay una parte de ser seguidor, creyente del Señor, porque también la palabra dice que
Los que no lo reconocen delante de los hombres, Él no lo reconocerá delante de su Padre. Entonces, hay muchas cosas que quizás la gente por falta de conocimiento no entiende y dice, no, que los cristianos nos acusan, los cristianos no. Es la palabra de Dios que dice lo que tenemos que andar conforme a su voluntad. Correcto. Porque Jesús decía también, de boca me aman, me siguen, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ponerlo de esta manera. Como nuestro modelo a seguir en el Evangelio es la obra redentora de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a tomar como referencia su vida. Gloria a Dios. Jesús llegó un tiempo en que Israel estaba caminando bajo un gobierno que buscaba intereses. Ese gobierno hizo uso de los dos grupos principales de interpretación de la Torah en su momento, de la Biblia, que posteriormente nosotros conocemos como Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Jesús buscó que los intereses políticos de ese momento no se mezclaran con el plan de salvación que él tenía. Amén. Y él prefirió llevar a cabo un plan de salvación pese a intereses políticos. Ahora yo te pregunto. Genialmente. Magistralmente. Ahora yo te pregunto, ¿por qué hoy en día nosotros con el mensaje de la palabra y conociendo las profecías bíblicas, las que ya están cumplidas y las que se van a cumplir, queremos de alguna forma u otra entrar a la iglesia un sistema de gobierno corrupto? Jesús llevó a cabo un mensaje de salvación pese a intereses religiosos y políticos de su momento. Ahora, muchas personas que están dentro del Evangelio piensan llevar a cabo un gobierno corrupto pese a los intereses bíblicos. Entonces, Jesús en su momento buscó liberación. Estamos entrando en agua profunda. Estamos entrando en agua profunda. No hay miedo. No hay miedo. No, vamos a darle. Jesús en su momento buscó liberación. En este tiempo, mucha gente ha hecho uso de su posición para atraer adeptos, para acercar creyentes. Y esos creyentes vienen buscando una identidad en Cristo. Si su compromiso es llevarme a mí a ser semejante a Jesús, ¿por qué entonces te sientes mal cuando yo renuncio a mi identidad grupal para abrazar la fe en Cristo? Si Jesús fue quien pagó por mis pecados y yo alcanzo salvación a través de su obra, ¿por qué entonces cuando yo quiero ser conforme al modelo de Jesús, que es el bíblico, me ponen a un lado? Entonces la iglesia, escucha. Espérate. Adoni, espérate que tenemos que tirarle esto. Señores, miren, suscríbanse al canal. Denle me gusta y comparte el video para que siga llegando porque estamos hablando temas muy interesantes. Escúchame, Adoni, pero que tenemos que, tú sabes, que tenemos que le está mandando un fuegazo y tenemos que decir las cosas como son. Dale para allá, Adoni. Ok. El mensaje es claro. Solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Pero para saber que es a Cristo que estoy siguiendo, tengo que ver el modelo que se me está presentando de Cristo con Biblia abierta. ¿Qué estoy modelando? ¿Qué estoy brindando? Con Biblia abierta. Si yo soy joven y a pesar de mi juventud he decidido que en mi matrimonio, en mi familia y en mi hogar, quien reina es Cristo, y el fundamento principal es la palabra, cualquier cosa que no represente Biblia, yo tengo que desecharla. Gloria a Dios, así es. Porque solamente a través del conocimiento de las Escrituras es que uno alcanza salvación, madurez y frutos. Porque si bien es cierto, los dones hablan del regalo de Dios para contigo, pero los frutos del Espíritu hablan del compromiso que tú has hecho para con el Señor. Yo quiero cambiar a partir de hoy porque entiendo que Él es quien reina en mi corazón. Entonces, ¿qué yo quiero a partir de ahora? José, que la gente cuando me vea entienda que yo no soy quizás la representación de la juventud cristiana, pero yo soy un joven que ha sido marcado por Dios para que cuando la gente me escuche y me vea hablar, diga definitivamente las cosas que Él hace, no las hace por sí solo. Señor, un aplauso al Espíritu Santo. Señor, un aplauso al Espíritu Santo. Son palabras del cielo, son palabras que llegan, son palabras que ministran los corazones que estamos aquí. Hablar, ofrecer un modelo de Cristo casi no se está viendo en muchos templos. Hay un tema
que quizá a veces una de las cosas que las personas dicen, pero si él es cristiano y lo hace, ¿qué seré yo? O sea, yo no voy a la iglesia porque si él es cristiano, ¿qué ejemplo me da a mí? Porque la gente no conoce que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, pero ellos ven simplemente a un cristiano, y si tú no das testimonio, si tú no brindas, si tú no vives conforme al modelo de Cristo, siento a Dios. Poderoso Dios. Si tú no vives conforme al modelo de Cristo, ¿qué tú puedes ofrecer? Y el que está afuera, Sí. y ve tu comportamiento, ve tu testimonio. Sí. O sea, estamos hablando cosas que el Espíritu me está ministrando, cosas de agradables para él. Sí. Porque hay unas doctrinas diabólicas, demoníacas, que han sacado a Cristo, han sacado el Espíritu Santo para otros temas que llevan mucha gente, pero no conforme a las Escrituras. Fíjate, desde el principio, las cizañas y el trigo deben y han crecido juntas. Ahora, yo he visto pocas plantaciones de cizañas por sí solas. Creo que ninguna. No conozco ninguna. Parece. Ahora, conozco muchas plantaciones de trigo. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo tiene la bendición de crecer aún en medio de las cizañas. ¿Qué nos da como mensaje esto? Que nosotros como creyentes, pese al modelo que se ha vendido de lo que es el Evangelio, tenemos que seguir en calidad de trigo, siendo una buena semilla y sabiendo quién es que nos está regando en este mundo. Jesús nos ha encomendado a nosotros para que llevemos ese Evangelio. ¿Por qué las personas, ya para concluir la entrevista, por qué las personas entonces, para darle un resumen corto, por qué las personas entonces no aceptan al Señor cuando se le ofrece el mensaje? Siempre ponen una excusa. ¿Hay algo que lo ata, una decisión propia, o es el modelo, como tú me estás diciendo, como que ofrecemos a Cristo? No. Definitivamente no podemos cegar nuestra vista a la realidad de que solamente hay dos señores en cuanto a quien gobierna mi vida. Si Jesús es quien gobierna mi vida, yo tengo que caminar conforme a las Escrituras. ¿Y si no? Camino conforme a las concupiscencias de este mundo. ¿Qué quiere que lo gobierne? Satanás. Déjalo ahí.